Y con ese sentir, reconociendo que la fidelidad de Dios es permanente, oremos al Señor. Padre que estás en los cielos, esta noche ante ti nos presentamos con acción de gracias. Queremos, Señor, agradecerte porque tu fidelidad permanece para siempre. Y aún, Señor, cuando nosotros somos infieles, tú permaneces fiel a tus palabras, a tus promesas. Y en esa confianza, Señor, venimos ante ti para presentar las peticiones de oración que son enviadas, que son el reflejo de la confianza que tus hijos depositan en ti, en la adversidad, en la enfermedad, en los problemas familiares, aún, Señor, en aquellas situaciones donde ya no hay salidas humanas. Pero tú, Señor, que has prometido estar con nosotros todos los días, descansamos, Señor, en la verdad que puedes hacer lo que los hombres dicen que ya no es posible. Por eso, Señor, obra conforme a tu buena voluntad y haz obras de salvación y de milagro, para que tu pueblo, Señor, que llora en la noche, al día pueda alegrarse y regocijarse, porque tus obras son nuevas cada mañana. En esta hora, Señor, queremos pedirte también que nos entregues tu palabra. Háblanos, Señor, por medio de ella. Instrúyenos, capacítanos y añade a tu iglesia a quienes has predestinado para salvación y vida eterna. No solamente de los que estamos en este lugar, sino de los que a través de la radio, a través de las redes van a escuchar este mensaje. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo nos ha dado tu palabra y en ella encontramos la verdad. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos pueden dar un fuerte gloria a Dios, hermanos? Amén. Quiero invitarles a ponerse en pie. Vamos a abrir la Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo número 11. Es el libro de la Biblia que estamos estudiando versículo a versículo los días martes. Y vamos a continuar con este capítulo 11. Vamos a leer a partir del versículo 17. Si lo tienen, dicen amén, hermanos. Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 17. Nos dice la palabra del Señor: a su llegada, Jesús se encontró con que Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros de distancia. Y muchos judíos habían ido a casa de Marta y de María a darles el pésame por la muerte de su hermano. Cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final, respondió Marta. Entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Sí, Señor. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Dicho esto, Marta regresó a la casa y llamando a su hermana María le dijo en privado, el maestro está aquí y te llama. Cuando María oyó esto, se levantó rápidamente y fue a su encuentro. Jesús aún no había entrado en el pueblo, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta se había encontrado con él.
Los judíos que habían estado con María en la casa, dándole el pésame, al ver que se había levantado y había salido deprisa, la siguieron pensando que iba al sepulcro a llorar. Cuando María llegó a donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Tengan la bondad de sentarse, por favor, esta noche. Hermanos, continuamos con este estudio del Evangelio de Juan, y en la última ocasión iniciamos esta sección donde se nos relata el momento cuando Marta y María piden al Señor Jesús que intervenga de alguna manera en la situación de salud que su hermano estaba viviendo. En realidad, hermanos, más que hacerle una petición, lo que las mujeres estaban haciendo era informarle acerca de esa condición grave que estaba afectando a Lázaro. Esa información, ellas pensaban que iba a mover a Jesús a dejar sus compromisos e dirigirse inmediatamente a la región de Betania y así sanar a Lázaro. Pero por la estructura del relato, parece ser que cuando el mensajero se dirigía hacia donde Jesús se encontraba, a una distancia más o menos de 2 días de camino, Lázaro murió. Pero hay que sumarle otra cosa más, y es que cuando Jesús recibe la información, él decide permanecer ahí nuevamente en la región donde se encontraba, y eso, hermanos, agudiza más el problema. Ahora Jesús les ha dicho a sus discípulos que era necesario que Lázaro muriera, porque eso iba a permitir hacer manifiestas las obras de Dios, por las cuales muchas personas iban a terminar creyendo en él. Ahora, hermanos, nos encontramos en esta nueva sección de este capítulo 11 y vemos que Jesús se dirige a la región de Betania. Pero cuando él llega, él ya sabía que Lázaro ya tenía 4 días en el sepulcro. Hay que tomar en cuenta, hermanos, que la tradición de velar un cuerpo no era una tradición judía. Cuando una persona moría, inmediatamente se procedía a sepultarla. Usted puede ver eso claramente, por ejemplo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde se nos relata que Ananías y Zafira mueren a causa de la mentira, y dice la Biblia que inmediatamente los jóvenes de la iglesia sacan a ese matrimonio e inmediatamente le van a dar sepultura, porque esa era la tradición judía. El rito que tenemos nosotros, o la tradición de velar a nuestros seres queridos, es una tradición que se adoptó en cierta forma de las costumbres egipcias, pero esa no era la tradición bíblica. Por eso es que cuando una persona moría en Israel, inmediatamente se procedía a sepultarlo. Pero había una idea entre los judíos, y era que ellos decían que los primeros 3 días de haber muerto una persona, todavía el alma estaba cerca de su cuerpo, y ellos creían que en los primeros 3 días existía la posibilidad que un cuerpo volviera a la vida. Por eso es que ahora notamos cómo el Señor Jesús, de manera intencional, no se acerca ni en el primer, ni en el segundo, ni en el tercer día después de la muerte de Lázaro, sino que él decididamente va al 4.º día, porque él quiere dejar muy en claro que Lázaro estaba muerto, bien muerto,
y que humanamente hablando era imposible que él regresara a la vida. Por eso es que en el versículo 17 se especifica eso, que ya Lázaro tenía 4 días de estar en el sepulcro. Y el evangelista va más allá porque nos da algunos datos geográficos, porque dice en el verso 18: Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros de distancia. ¿Por qué se hace esa referencia de la distancia que existía entre Jerusalén? Porque un hecho como la resurrección de Lázaro era un hecho sorprendente, pero el evangelio quiere enfatizar que esto no es un invento, que esto no es un cuento, no es una historia de los primeros cristianos, fue un hecho real, comprobable. Existió una familia que estaba compuesta por 3 hermanos, Lázaro, Marta y María, que vivían en la región de Betania y que era el lugar donde Jesús y sus discípulos acostumbraban a hospedarse cuando ellos iban a Jerusalén o se acercaban a las regiones de Judea. Y por eso es que el evangelista coloca estos datos como para afirmar y decir: esto es verificable, no es un invento. Llama la atención porque solamente el evangelio de Juan registra este suceso maravilloso de la resurrección de Lázaro. Pero lo que podemos notar, hermanos, es que dice en el versículo 19: tal como era la costumbre, muchos judíos habían ido a casa de Marta y de María a darles el pésame por la muerte de su hermano. Notemos, hermanos, la expresión que se utiliza ahí: muchos judíos. Algunos de estos judíos eran hostiles a Jesús, y sin embargo los encontramos ahí en la casa de Marta y María. ¿Por qué están ahí si ellos son conscientes que tanto Lázaro, Marta y María eran discípulos de Jesús? La razón de eso, hermanos, se puede explicar por el hecho de que ellos sabían que Jesús tenía afinidad con esta familia. Él tenía mucha cercanía. Y si bien es cierto, ellos estaban ahí para darle el pésame, pero la presencia de algunos de ellos era como un recordatorio que se traducía en una pregunta: ¿y dónde está su amigo? ¿Dónde está su amigo que en el momento en el que más lo necesitaban no está? Pero ellos, en su condición de religiosos, están ahí dándole presencia. Eso sería tanto, hermanos, como que, por ejemplo, a usted se le muera un familiar y resulta ser que el día que fallece este familiar, usted está esperando el acompañamiento de los hermanos de la iglesia. Pero resulta ser que en vez de llegar los hermanos de la iglesia, llegan otras personas a acompañarle en ese momento tan difícil que usted está viviendo. La presencia de esas personas sería como un recordatorio: bueno, y los míos, los de mi casa, los de mi familia, mis hermanos en Cristo, ¿dónde están? Porque están ahora estas otras personas que pertenecen a otra religión y me están acuerpando. De alguna manera, estos judíos que eran enemigos de Jesús están haciendo una presencia un tanto molesta, y alguien podría decir hasta justificada. ¿Cómo es que los enemigos de Jesús están aquí consolándome, están aquí dándome palabras de aliento, pero nuestro amigo, el que ha comido con nosotros, el que ha dormido bajo nuestro techo, el que ha compartido nuestras historias, sabe cuáles son nuestras intimidades, ¿cómo es que no está él acá? Y vea lo que dice más adelante, hermanos y hermanas. Dice que estaban ahí para darle el pésame por la muerte de su hermano. Pero en el verso 20 nos dice:
Cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Seguramente el Señor Jesús envió a un discípulo a decirle de manera muy discreta a Marta: el Señor Jesús se acerca a Betania y quiere que le salgas al encuentro. Jesús no quería tener un encuentro en primer lugar con toda esa gente que le estaba dando el pésame a Marta y María. Jesús solamente quería tener una reunión personal con Marta y María. Notemos algo, hermanos. Jesús nos manda a llamar a Marta y a María al mismo tiempo. Lo pudo haber hecho, pero Jesús quiere tener una reunión en privado con cada una de ellas. Y aquí, hermanos, vemos otra vez un tema de personalidades. Vemos que Marta está en movimiento, María está sentada. Significa que las personas tenemos diferentes formas de enfrentar el dolor o el luto. Marta, por ejemplo, estaba atendiendo a todas esas personas que habían llegado a la casa, y vemos que Marta tiene una personalidad un poco más fuerte, diríamos nosotros un poco más resiliente. No es que no esté afectada por la muerte de su hermano, está afectada, pero no traduce su dolor de la misma forma que lo va a hacer María. Y por eso es que es importante que prestemos atención al relato. Esto es clave, hermanos, para entenderlo, porque no todas las personas enfrentamos el dolor de la misma manera. A veces uno puede encontrar personas que son, digámoslo así, de temperamento muy frío, y uno dice: este fulano ha tenido una gran pérdida y no se ve que llore, no se ve que se quiebre, no se ve que hace algún tipo de aspaviento. Quizás no le afectó la pérdida que ha tenido. No necesariamente, porque en ocasiones, hermano, y usted no me va a dejar mentir, que cuando se tiene una pérdida como la de un ser amado, a veces a un miembro de la familia le toca hacer el papel fuerte, porque esa persona tiene que sostener el dolor de las personas que dependen de él. Y por eso es que a veces se les ve que a la hora de separarse de su ser amado, a la hora de irlo a sepultar, uno los ve muy serios. No están riéndose, pero tampoco están llorando como los otros familiares. Y uno diría: quizás no lo sintió, quizás no siente. ¿Cómo no? Sí lo siente. Pero en ocasiones, cuando se producen este tipo de pérdidas, a las personas, hay ciertas personas que les toca hacer el papel de personas fuertes, porque les toca sostener y contener a su familia. Pero aquí viene lo importante. Seguramente a nosotros, hermanos, en algún momento de nuestra vida nos va a tocar asumir ese papel de ser las personas fuertes, las personas que no nos quebramos. Y las personas nos pueden ver a nosotros como que si fuésemos duros. Pero aquí viene la clave. Cuando Jesús nos llama a su secreto, ahí ya no podemos ser duros, ahí ya no podemos ser personas fuertes. Ahí tenemos que quebrarnos delante de Él. Y si eso nos toca a nosotros, eso es importante, porque el mayor recurso que nosotros tenemos es cuando echamos nuestras cargas en el Señor. ¿Sí o no, hermanos? Por eso vemos esto. Dice el verso 20: alguien llega y le dice: Marta, Jesús está allá afuera, no se ha acercado. Y Marta se levanta. Pero vea lo que le dice en el versículo 21. Hay una confesión de fe.
hay una confesión de fe. Dice en el versículo 21: Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Si usted lee eso así a secas, usted puede pensar que Marta le está reclamando a Jesús. Y en cierta forma, sí existe un tono de reclamo. Pero mire cómo Marta, hermano, se acerca a su maestro, a su amigo, con sinceridad, con franqueza. Marta con Jesús se está revelando como ella es, lo que está sintiendo. La Marta que estaba con los judíos era una Marta muy segura, muy firme, de pocos sentimientos. Pero cuando se acerca a Jesús, ella se rompe. Y en ese rompimiento hay una actitud de fe, hay una confesión de fe. Porque le dice: si hubieras estado acá, mi hermano no habría muerto. Tu presencia, Jesús, acá en este hogar hubiera significado un cambio del diagnóstico, hubiese significado un cambio en lo que sucedió. Pero vea, Marta está siendo honesta, Marta está siendo sincera. Y eso, hermano, nos tiene que llevar a nosotros a una actitud correcta. En ocasiones, hermanos, uno anda cargado, anda atribulado, con diferentes problemas. Y uno no puede andarle contando todas sus situaciones a medio mundo. Pero cuando nos acercamos a Dios, tenemos que ser totalmente sinceros ante Él, francos con Él, de cómo nos sentimos. En una ocasión hubo un hermano que me contaba que le había dicho al Señor que él se sentía decepcionado, defraudado, desanimado. Y el hermano me decía: yo con mucha pena le estaba diciendo esto al Señor, porque decirle: Señor, yo ya no quiero seguir, Señor, yo quiero tirar la toalla, Señor, yo estoy perdiendo mi fe. Yo, me decía este hermano, me siento un poco penado porque le dije eso al Señor y tengo esa carga. Y yo le dije: mire, no se preocupe, porque aun cuando no se lo haya dicho al Señor, la palabra de Dios nos dice esto: antes que salga la palabra de nuestra boca, ya el Señor ya la conoce. Él ya sabe cómo nos sentimos. Entonces podemos acercarnos, hermanos, como dice la carta a los Hebreos, confiadamente al trono de la gracia. Podemos acercarnos ante el Señor Jesús y decirle cómo nos sentimos. Si usted se siente molesto por algo que le está indignando, dígaselo al Señor. Si usted se siente triste por algo que le está quitando el sueño, dígaselo al Señor. Con el Señor no ande con falsas modestias, porque Él ya conoce su situación. Entonces vea lo que Marta está diciendo: si hubieras estado acá. Lo que encontramos en esa frase de Marta es una fe en el Señor. Si tú hubieras estado acá, mi hermano no se muere. Es una confesión de fe. Pero notemos algo más: es una fe imperfecta. Porque en el concepto de Marta, Jesús solamente puede obrar milagros si está cerca. Pero ya estudiamos en el Evangelio de Juan, hermanos, cómo cuando el funcionario fue a buscar a Jesús y le dijo: Maestro, ven conmigo, mi criado está muy enfermo. ¿Y qué fue lo que pasó? Jesús le dijo que regresara porque su siervo ya estaba sano. Solamente dijo la palabra y ese siervo se sanó, ¿sí o no? Jesús no tuvo necesidad de acercarse físicamente al criado del centurión. No tuvo necesidad de acercarse. Solamente bastó que él dijera la palabra. Pero para Marta, hermanos,
los milagros solamente se pueden hacer en determinadas condiciones. Y la condición de Marta era: si hubieras estado acá. Igualmente nosotros podemos pensar que Dios puede obrar en un culto, en una adoración, en una célula, a través de una oración, porque son las formas convencionales que nosotros sabemos que Dios obra. Pero déjeme decirle que Dios puede obrar un milagro de la forma que usted menos piensa. Dios puede hacer un milagro cuando usted está solo en su recámara. Ahí puede llegar el Señor. Dios puede hacer un milagro cuando usted vaya hacia su trabajo. Dios puede hacer un milagro cuando vaya caminando por la calle. Lo que le quiero decir es que para nuestro Dios no hay límites, no hay fronteras, no hay obstáculos, porque su poder es infinito. Y la razón por la cual Jesús está llamando a Marta y después va a llamar a María a solas es porque le quiere enseñar esta lección. Ellas reconocen que Jesús tiene poder, pero su fe no les permite entender que su poder trasciende las fronteras del tiempo y del espacio. Y por eso veamos el diálogo. Mire lo que dice en el versículo 22. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Eso era cierto. Oiga, es una confesión de fe. La confesión de fe es: yo sé que aún ahora Dios te va a dar todo lo que tú le pidas. ¿Crees eso de verdad, Marta? Si le pusiéramos diálogo a estas palabras, Jesús le diría: lo que estás diciendo es correcto, Marta. Y eso es lo que yo quiero enseñarte. Ahora la pregunta es: ¿tú crees esto? Te voy a dar entonces la respuesta a esa palabra. Verso 23: tu hermano resucitará. Tu hermano resucitará. La respuesta de Dios en 3 palabras: tu hermano resucitará. Marta ha hecho una gran declaración de fe. La declaración de fe: si hubieras estado acá, mi hermano no habría muerto. Yo sé que si le pides aún ahora a Dios, Él te va a dar todo lo que tú le pidas. Una gran declaración de fe. Pero mire la respuesta de Jesús, es bien corta: tu hermano va a resucitar. ¿Y eso qué significa? Que muchas veces Dios, cuando responde, no nos da grandes discursos, no nos da grandes respuestas, pero la poca respuesta que Jesús da es más que suficiente para que caminemos en esa promesa. Entonces vea lo que dice más adelante. Vea la respuesta de Marta. Y aquí nuevamente vuelve a caer en un bache que se disfraza de fe, pero de una fe que dice sí, para más adelante. Vea lo que dice en el verso 24. Yo sé, aquí en la cabeza, yo sé que resucitará en la resurrección en el día final, respondió Marta. Hay 2 cosas ahí. Yo sé en mi mente, y sé que lo que me estás diciendo, que mi hermano resucitará, yo sé que es para más allá. Allá, cuando se cumplan las promesas del profeta Daniel, que dice que los muertos resucitarán, yo sé. Aún eso es fe, pero es una fe conceptual. Es una fe muy conceptual. Pero esa fe conceptual tiene que aterrizar en una fe viva. Hagamos una prueba. ¿Cuántos saben que nuestro Dios ha hecho sanidades y milagros en la historia? ¿Lo saben?
Entonces podríamos decir, yo sé que tú has hecho sanidades, yo sé que tú has hecho milagros. Ahora la pregunta sería para nosotros: ¿usted cree que Dios puede obrar un milagro, una sanidad, una provisión en su vida hoy? Algunos responden bien, otros dudan y dicen, yo sé que Dios puede hacerlo, pero no sé si lo querrá hacer conmigo. ¿Y qué es lo que está viendo Marta en este momento? En el subconsciente de Marta hay dos realidades que están chocando. Por un lado, la realidad de que su hermano tiene ¿cuántos días de haber muerto? 4. Y le aseguro que ya lleve, y eso se lo va a decir más adelante a Jesús. Pero la otra verdad, que es una verdad, es una realidad, Jesús le está diciendo, tu hermano resucitará. Entonces la pregunta es, ¿creo la realidad que mi hermano está muerto y ya lleve? Pero tú me estás diciendo que mi hermano va a resucitar, y a mí mi conocimiento me dice que lo va a hacer en el final de los tiempos. Pero ahora no lo sé. Entonces Jesús va a responderle, mira, si yo te estoy diciendo que tu hermano resucitará, es por una razón. Y aquí aparece el quinto yo soy del Evangelio de Juan. El quinto yo soy. Dice el verso 25, yo soy, ¿qué? La resurrección y la vida. Notemos el orden. Jesús no dijo yo soy la vida y la resurrección. ¿Por qué? Porque la resurrección es el milagro y la conquista que Jesús logró para aquellos que creen en Él. Y si creemos en ese milagro de la resurrección, Él nos garantiza la vida eterna. Por eso es que Él dice, yo soy la resurrección y la vida. Y aquí está la clave, Marta. Y por eso es que te he mandado a llamar, para que tengamos esta plática en privado. Y cuánto necesitamos también nosotros de vez en cuando tener esta plática en privado con Jesús, estar solos con Jesús y replantearnos si de verdad tenemos una fe que no es solamente una fe conceptual, sino una fe que aterriza y se hace viva. Porque dice en la segunda parte del 25 un pasaje muy conocido: el que cree en el concepto teológico correcto, ¿eso dice la Biblia? No. No basta con tener un concepto correcto de Dios. Jesús lo dice, el que cree en ¿quién? En mí, en mi palabra, vivirá aunque esté muerto. Pero ¿cómo contrastamos eso? Porque Jesús está diciendo, el que cree en mí vivirá aunque esté muerto. Si está muerto, no puede estar vivo. Ahí está la clave. Que el que cree en Jesús tiene la vida. Y la muerte ya no se enseñorea más de esa persona. Déjeme decirle esto: si usted ha creído en Jesús, la muerte ya no tiene potestad sobre usted. Hermano, pero un día nos vamos a morir físicamente, sí, pero la muerte física no es el fin de nuestra existencia, sino que la muerte física es el anticipo de la llegada a la eternidad, donde nos encontraremos con Jesús. ¿Lo saben, hermanos? Por eso es que va más allá. Y esta es la clave. Y todo el que vive y cree en mí.
leemos este pasaje muy rápido y no prestamos atención a lo que Jesús está diciendo. El que vive y cree. ¿Qué es la fe? La fe no es un concepto, la fe es un estilo de vida. Por eso es que Jesús dice: y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Pero ya hay dos cosas que Jesús está diciendo: el que vive en mí y el que cree en mí. Ser cristiano no es un concepto. Ser cristiano es una fe viva. Usted hace lo que hace porque cree como cree. Y Jesús está diciendo: el que vive y cree en mí no morirá jamás. Los cristianos tenemos que tener una característica. Debemos de entender que ya estamos viviendo la eternidad. Desde el momento en que Jesús llegó a nuestra vida, ya vivimos esa eternidad. Vivimos todo a la luz de esa eternidad. Sabemos que un día Él vendrá por nosotros. Sabemos que Él ve nuestros pasos, nuestras intenciones, nuestras motivaciones. Lo hacemos todo a la luz de esa eternidad, porque vivimos en Él y creemos en Él. Y esa vivencia se va a trasladar en una extensión a la eternidad. Fíjese esto: una persona que no quiere nada de Dios, una persona que rechaza el mensaje del evangelio, está viviendo ya lo que será su eternidad. Una persona que rechaza a Dios, que le da la espalda a Dios, está extendiendo esa decisión hasta la eternidad, a no ser que Jesús tenga misericordia de esa persona. ¿Y qué es la condenación eterna? ¿Qué es la muerte eterna? Sino la extensión de la decisión que tomamos aquí en la tierra. Por eso, hermanos, es que ser cristiano no se limita a los minutos que venimos acá a la iglesia. Somos cristianos en todas las áreas de nuestra vida, porque vivimos en Él y creemos en Él. Y vivimos y creemos, y Jesús nos dice: no moriremos jamás. La muerte física nos puede llegar en un momento, pero la muerte no va a ser el fin de nuestra existencia. Y aquí viene la pregunta clave que Jesús le dice a Marta: Marta, ¿crees esto? ¿Crees esto? Y hermanos, la respuesta de Marta va a revelar que de verdad Marta ha tenido una fe revelada a su vida. Vea lo que dice el verso 27. Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Esta expresión nosotros la hemos escuchado a uno de los apóstoles. ¿Quién dijo algo más o menos similar a la respuesta de Marta? Correcto. Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué fue lo que le dijo Jesús a Pedro? Bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino ¿quién? Mi Padre que está en los cielos. Y aunque acá Jesús en este evangelio no lo dice, pero seguramente, hermanos, bien cabría la posibilidad que Jesús elogió la fe de Marta, porque lo que está diciendo es una confesión viva en la persona de Jesús. Porque vea lo que dice: sí, Señor. Y en eso, hermanos, es importante ver la fe de Marta. Tú eres el Señor. Y si te tardaste 4 días para venir a nuestra casa,
Y encontrarte con nuestro dolor es porque tú eres el Señor y descansamos en tu soberanía. Descansamos en que tú gobiernas todas las cosas. Y aunque yo no entiendo por qué te tardaste, y aunque yo no comprendo por qué mi hermano murió, pero en primer lugar yo reconozco que tú eres el Señor. Tú eres el Señor. Y una fe auténtica, mi estimado hermano, hermana, es la que descansa en esa verdad. Que a veces pueden venir a nuestra vida cosas que no entendemos, pero nuestra fe nos va a llevar a decir: tú eres el Señor y tú sabes lo que es mejor para mi vida. Se necesita fe para declarar esto. La segunda, yo creo que tú eres el Cristo. Y en esa confesión Marta está diciendo: tú eres el Rey, eres la promesa cumplida. Porque muchos hermanos, cuando las cosas no nos salen bien, comenzamos a dudar de Dios. Comenzamos a dudar de las promesas de Dios y cuestionamos a Dios. Pero Marta está creyendo en Jesús como la promesa cumplida, que Él es el Cristo, aun cuando su hermano se está descomponiendo en esa tumba. Y se necesita esa fe también que madure para entender que cuando las cosas se salen de nuestro control, Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo fiel. Y sigue más: tú eres el Hijo de Dios, el que habría de venir al mundo. Eres el amado de Dios. Tú eres la muestra visible del amor del Padre hacia el mundo. Lo que Marta le está diciendo a Jesús es: aunque mi hermano se está descomponiendo ahí en el sepulcro, yo sigo creyendo en un Dios amoroso que ha enviado a su Hijo Jesucristo por mí. ¿Cuántos de nosotros podemos ver el amor de Dios aún en nuestro dolor, en nuestra tristeza o en nuestra pérdida? Porque se necesita fe para eso. Si no, muchas personas, hermanos, reclaman: y si Dios me ama, ¿por qué permitió esto? Y si Dios me ama, ¿por qué perdí el empleo? ¿Están acá, hermanos? Ya había algunos que están durmiendo. Deles. No son bromas. Despierte, Cristo viene. Les decía: aprender a ver a Dios detrás del dolor y amar su voluntad. Veamos otra cosa más en esta respuesta. Cuando ella dio esa declaración: ok, Marta, primer examen aprobado. Verso 28. Dicho esto, Marta regresó a la casa y, llamando a su hermana María, le dijo que en privado. Está haciendo lo que hizo el discípulo que la fue a llamar a ella. Y le dijo: el maestro está aquí y te llama. Veamos cómo estaba María. Cuando María oyó esto, se levantó rápidamente, es decir, estaba sentada. María estaba desconsolada. María estaba mal. Se levantó rápidamente y se fue a su encuentro. Jesús aún no había entrado en el pueblo. Seguramente Jesús no había entrado en Betania porque quería dirigirse al lugar donde estaba sepultado Lázaro para hacer el milagro. Pero antes de hacer el milagro era importante tener este diálogo de fe. Como también, estimados hermanos, y por eso es que les decía que no se me duerman, antes de que Dios haga el milagro, es importante que tengamos este diálogo de fe con el Señor, para que nuestra fe sea purificada y alineada. Entonces vea, sigamos avanzando. ¿Están acá, mis amados? Entonces vea, dice la Biblia: cuando María oyó esto, se levantó rápidamente y fue a su encuentro.
Jesús no había entrado en el pueblo, sino que todavía estaba en el lugar donde María se había encontrado con él. Los judíos que habían estado con María en la casa dándole el pésame, al ver que se había levantado y había salido deprisa, la siguieron porque pensaban que iba al sepulcro a llorar. O sea, María estaba mal. Y es lo que le acabo de decir. Marta se ve más fuerte, María está muy quebrada. Por eso es que vemos a los judíos rodeando más a María que a Marta. Verso 32. Cuando María llegó a donde estaba Jesús y lo vio, vea la actitud de ella. Se arrojó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Hay una confesión de fe en María. Hay una confesión de fe, pero sigue siendo una fe imperfecta. Esta noche yo quiero terminar la enseñanza de este día. Y primero, hermanos, admitamos todos que nuestra fe no es perfecta. Nuestra fe se quiebra cuando el dolor no encuentra una explicación razonable. Cuando las personas nos cuestionan y nos dicen: pero si usted es hijo de Dios, hace las cosas bien, ¿por qué le pasa esto? Y aquel que no conoce nada de Dios, tiene buena salud, tiene buen empleo, tiene buena familia, no va a la iglesia, pero le va bien. Y usted, que es hijo de Dios, le va mal. Y ahí, hermanos, la voz de Satán puede llegar de diversas formas a decirnos: no sos hijo de Dios, Dios no te ama, Dios te ha abandonado. Si Dios te amara, no permitiera esto. Pero cuando tenemos a nuestro Lázaro de 4 días en el sepulcro, que se está descomponiendo, y vemos que Jesús tarda en venir, tenemos que purificar nuestra fe y decir: sigo creyendo que Dios sigue sentado en su trono y que nada se le ha escapado de su control. Sigo creyendo que Él es el Señor de mi vida, que Él me ama, y que aun cuando esto pareciera ser lo opuesto, sigo creyendo que Dios me ama. Dios me ama aun cuando hay un no. Dios me ama aun cuando me toque que ir a separarme de un ser querido en un cementerio. Dios me ama aun cuando he perdido el empleo. Mi Dios no ha cambiado. Él me ama con amor eterno. Porque esa reflexión, esa es la que llegó Job, estando en una situación muy difícil. Entonces, hermanos, difícilmente usted va a escuchar esto tal vez en otro lugar, no lo sé. Pero en ocasiones vamos a tener a un Lázaro de 4 días y un Jesús que tarda en venir. Pero nuestra fe tiene que mantenerse firme en que Dios nos ama y que Él en su momento va a obrar a favor de nosotros. Y le hago la pregunta que Jesús le hizo a Marta: ¿crees esto? ¿Crees que yo estoy aún detrás de tu dolor, detrás de la enfermedad, detrás de la pérdida? ¿Crees esto? Porque si lo crees, aún ese muerto de 4 días resucitará ante la palabra poderosa del Hijo de Dios. Ese es nuestro Dios. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Teniendo nuestros ojos cerrados y nuestro rostro inclinado, esta noche quiero hacer una atenta invitación para aquellas personas que desean entregarle su vida a Cristo o desean reconciliarse con el Señor.
Puede ser que en algún momento de su vida su fe se haya quebrado, se haya debilitado por las circunstancias de la vida. Pero hoy Jesús te ha mandado a llamar en secreto. Aquí no estás más que tú y Jesús en privado. Y Jesús te dice: Señor, si me hubiera respondido, la empresa no hubiera cerrado, yo no hubiera perdido mi empleo. Señor, si me hubieras respondido, mi matrimonio no se hubiera roto. Señor, si hubieras estado acá, mi hijo no hubiera muerto. Y podemos decir muchas cosas, pero hoy Jesús nos manda a llamar en privado y nos dice algo: tu hijo, tu trabajo, tu matrimonio, tus finanzas van a resucitar. Y tú puedes decir: sí, yo sé, Señor, que tú haces eso con otras personas. Sí, Señor, yo sé que tú haces milagros. No, lo voy a hacer contigo. ¿Crees esto? Y hoy el Señor necesita que creamos eso para nosotros. Pero el primer paso que tenemos que dar es creer en Jesús, el Hijo de Dios. Así que esta noche, si hay alguna persona que desea entregarle su vida a Cristo, póngase en pie. Ahí habrá un hermano, una hermana que va a orar por usted. ¿Quiere entregarle su vida a Cristo? Solo póngase en pie. Ahí habrá un hermano, una hermana que lo va a conducir hasta la plataforma para que podamos orar por usted. O si usted desea reconciliarse, póngase en pie. ¿Hay alguien? Si no lo hay, hermanos, vamos a hacer una oración especial para que el Señor fortalezca nuestra fe en los tiempos de adversidad, porque indiscutiblemente lo vamos a tener. Pero vamos a creer en lo que el Señor nos ha dicho. Vamos a cantar: esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible. Pongámonos en pie, hermanos, y digámosle al Señor, y digámosle: esperar en ti. Mi mente dice no, no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has tenido. Y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, Lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia. Tú siempre tienes el control. Señor, aunque sea difícil esperar, y aunque no tengamos todas las respuestas, y aunque no tengamos, Señor, todas las respuestas, vamos a descansar en tu amor, en tu soberanía, en tus cuidados. Aun cuando tengamos, Señor, a nuestro Lázaro de 4 días, nosotros vamos a confiar en ti. Vamos a descansar en tu verdad. Y nuestra fe, Señor, permanecerá puesta en ti. Y esperaré pacientemente, aunque la
nada me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con mi corazón y esperaré en la tormenta. Aunque tardare tu respuesta, yo confiaré en tu providencia. Tú siempre tienes el control. Te damos las gracias, Señor, porque podemos descansar en ti. A ti la gloria y la honra, hoy y siempre. Amén. Démosle fuerte esa ofrenda de palmas a nuestro Dios, hermanos. No sé cuál sea su situación, solo descanse en el Señor, hermano. Descanse. Lo que usted ya no puede hacer, déjeselo al Señor. Él sabrá cómo actuar. Vamos a orar, hermanos, en esta ocasión por nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Amado Dios,